En el nombre de Jesucristo, amén. En la segunda lectura, la lectura de la epístola de Romanos capítulo 6, San Pablo nos recuerda, nos enseña que la vida cristiana es una vida de indicativos y imperativos. ¿Qué son indicativos y imperativos? Bueno, en la gramática, una oración indicativa es una declaración. A veces una pregunta también, pero en este contexto que estudiamos hoy, una declaración. Por ejemplo, una oración indicativa por el Día del Padre. Padres tienen hijos. Una declaración. Y todas las declaraciones, los indicativos de la Biblia obviamente son declaraciones de la verdad. ¿Qué es un imperativo? Bueno, una imperativa es una orden. Por ejemplo, una oración: padres, amen y cuiden a sus hijos. Pablo presenta en esta lectura los dos, indicativos y imperativos. Vemos primeramente a los indicativos. Pablo termina esta lectura con estas palabras, un versículo bien conocido. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una oración indicativa, una declaración de la verdad. La paga del pecado es muerte. Vemos aquí que por nuestros poderes, la muerte, no podemos escapar de la muerte. Porque nosotros somos llenos, toda la humanidad, somos llenos del pecado. El pecado original que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y proviene de ese pecado original los pecados actuales, los pensamientos, las palabras, las obras pecaminosas. Entonces, por la ley buena, la ley santa, la ley justa de Dios, demanda, exige la muerte por el pecado. Pero gracias a Dios, Pablo también nos dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, un regalo de gracia, es dado a nosotros por Dios, el creador de todo el universo. Todo el universo da a nosotros vida eterna. Nos rescata de la muerte y nos lleva a la vida. Un regalo de gracia para toda la humanidad. En Jesucristo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiere decir Pablo que porque Cristo Jesús, nuestro Señor, Él pagó la paga del pecado. Él pagó la muerte que nosotros merecemos con su muerte en la cruz. Él cumplió la ley de Dios. Eso es un indicativo, una declaración, una oración de la verdad. Y Pablo también comparte más indicativos muy personales, hablando a nosotros, hablando a los romanos, hablando particularmente a los cristianos. Dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Esa enseñanza que nosotros, los cristianos, han recibido. Las enseñanzas de Dios, las enseñanzas divinas, las enseñanzas de vida. Dios, por escuchar esa palabra,
esas enseñanzas forman en nosotros fe. Y nosotros, nuestra fe, recibe esa dádiva de vida eterna. Indicativo, una declaración de la verdad, que nosotros hemos recibido de Dios estas enseñanzas de vida eterna. También dice Pablo, entonces, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Cristo Jesús, nuestro Señor, cumplió la ley de Dios. Porque Él pagó la paga del pecado en nuestro lugar. No estamos bajo de la ley, sino estamos bajo la gracia. Nosotros somos libres, librados por Dios. Nosotros tenemos vida. Indicativos, declaraciones de la verdad. Y nosotros regocijamos en esta realidad, en estos indicativos que nosotros hemos recibido de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, vida eterna. Que nosotros hemos recibido la fe de Dios, las enseñanzas, para que nosotros recibamos esa dádiva de Dios, dado a nosotros. Y nosotros recibimos esa certeza. Nosotros entramos esa vida eterna en nuestros bautismos. Cuando nosotros somos incorporados en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de todos nosotros, cuando nosotros recibimos la fe, cuando somos bautizados, entramos esa realidad, estos indicativos. Pero también en nuestros bautismos se aplican los imperativos, como vemos aquí en este texto, las órdenes de Dios para nosotros. Entonces, escuchen, unos de estos imperativos que Pablo comparte con nosotros. Por lo tanto, no permitan un imperativo, una orden, ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino préstense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Entonces Pablo nos presenta a los romanos, presenta a todos los cristianos dos opciones. Él dice, bueno, pueden pecar. Opción número 1, pueden pecar, ser esclavos del pecado, obedecer sus pasiones, ser instrumentos de la injusticia, de la impureza. O pueden servir a Dios, ser siervos de Dios, siervos de justicia. Esta es una elección que todos los cristianos tienen que elegir todos los días, cada momento. Solo los cristianos pueden elegir entre el bien y el mal y el bien. Y no quiero que ustedes están confundidos. Nosotros no podemos decidir, elegir, recibir, entrar la vida eterna. Eso es una dádiva de Dios para nosotros, un regalo de gracia a nosotros. Nosotros tampoco no podemos decidir, nosotros no podemos elegir creer en Cristo Jesús como nuestro Señor,
Nosotros no podemos elegir, bueno, sí, Él ha pagado la paga del pecado. No, incluso la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, incluso eso es un regalo de Dios que el Espíritu Santo forma en nosotros por la palabra, por el bautismo. Pero sí, cada día los cristianos necesitan elegir entre ser esclavos del pecado o esclavos, siervos de Dios. Esa lucha comienza en el bautismo. Cuando nosotros recibimos la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor, empieza esa lucha. Y les digo lucha porque sí, es una lucha, es difícil. Siempre hay la tentación, quizás de pensar, bueno, la vida eterna es una dádiva, un regalo. Yo soy bautizado, entonces no importa lo que haga. Pero Pablo nos dice, hay cosas que como cristianos necesitamos hacer. Entonces, padres, madres, preséntense a sus miembros a Dios como siervos de la justicia, obedecer a ese imperativo de Dios de partirse la espalda para asegurarse que sus niños son cuidados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. O tiran la toalla, dicen, es demasiado difícil ser un padre cristiano. Bueno, yo les digo, Pablo les dice, Dios les dice, amen, cuiden a sus hijos. Un imperativo para ustedes. Niños, una pregunta para ustedes. ¿Presenten a sus miembros a Dios como instrumentos de justicia? Por ejemplo, cuando están con sus amigos, cuando están en una cita, se comportan en una manera que puedes decir a sus padres. No tienen vergüenza de decirles a sus padres lo que hicieron con sus novios, con sus amigos. O piensan, bueno, los padres nunca van a saber lo que hicimos. Bueno, un imperativo para ustedes. Obedezcan, escuchen a sus padres. Hagan lo que ellos enseñan a ustedes. Entonces sí, es una lucha ser un esclavo, un siervo de Dios, de ser instrumentos de la justicia. Y todo lo que hacemos como instrumentos de justicia, cada vez que servimos a Dios, solo es permitido, es por el poder de Dios. El Espíritu nos fortalece para hacer eso. Pero es una lucha. Nosotros no siempre nos presentamos a Dios como sus siervos, como instrumentos de la justicia, de pureza. Pero, gracias a Dios, siempre necesitamos regresar al indicativo que la vida eterna es un indicativo. La vida eterna, es un dádiva. Nuestra vida eterna con nuestro Padre Celestial no depende en nuestro cumplimiento de estos imperativos, sino es una dádiva. Dado a nosotros, la vida eterna dada a nosotros por causa de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Entonces, yo puedo decirles con confianza a los que creen que Dios nos ha liberado de la muerte hasta la vida, que Él nos ha llevado desde la muerte a su servicio. Los que creen en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Yo puedo decirles, yo les digo, como Pablo dice a ustedes, como Pablo dice a los romanos, otro indicativo. Dice Pablo, digo yo, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, seguimos pecando, desafortunadamente en esta vida seguimos pecando, fallamos de siempre servir a Dios, ser instrumentos de la justicia, siervos de Dios. No siempre obedecemos a los imperativos, pero por el indicativo que Cristo Jesús pagó la paga de la muerte, nosotros tenemos la certeza, nosotros tenemos vida eterna con Dios. Amén.